MBC. Muchos saludos, mucha bienvenida para todos los que están ingresando. Estamos en la prédica dominical y el día de hoy vamos a hablar de la apostasía. Apostasía es una palabra que suena, uno intuye, esta es una fea palabra, algo malo debe de ser. Sí, así es algo malo, pero bienvenidos a todos, les damos una calurosa bienvenida a todos los que nos están siguiendo por tanto tiempo y nos gusta mucho que estemos juntos pero con la palabra de Dios. Así estamos en un mismo espíritu, estamos buscando a Dios, queremos conocerlo más. La Biblia es indispensable para conocer a Dios. Muy bien, entonces vamos a empezar orando el día de hoy, como lo hacemos siempre. Amado Señor Dios nuestro, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Venimos para alabarte, venimos para adorarte, para decirte, mi Señor, que tú eres el Dios invencible, que tú eres el Altísimo, el Todopoderoso, que hemos visto milagros, por lo que estamos muy agradecidos a ti. Gracias, Señor. En este día traemos, mi Señor, nuestro corazón lleno de gratitud a ti para alabarte, porque bueno es alabarte. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y ahora vamos a cantar todos juntos, a alabarle al Señor. Vamos todos. Te exaltamos, Señor. Recibe toda gloria, toda alabanza. Digno eres de ser exaltado, Señor. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo ya no está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, Jesús. Te exaltamos, Señor, y nos gozamos en tu presencia. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, Señor. Incomparable. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder.
grande eres tú. Grandes son tus obras, Señor. Incomparable, incomparable eres tú. Grande eres tú. Yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me habría llenado hasta que te encontré. Tú eres mi amado,
¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré. Tú eres mi amado, verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas todos son de ti. Tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte, Señor. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Jamás, jamás podría olvidarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas todos son de ti, Señor, Señor. Todos son de ti. Oh, oh, Qué tiempo maravilloso pasamos cuando adoramos a Dios, cuando le alabamos, le exaltamos y glorificamos su nombre, como dice esa oración que enseñó el Señor Jesús: santificado sea tu nombre, alabarle a Él, levantar su nombre, decir que es nuestro Dios poderoso, que nunca nos ha dejado y nunca nos dejará, que es bueno y fiel por los siglos de los siglos, muy fiel. Así es que si piensas que Dios te ha dejado, no te ha dejado. No te ha dejado, porque Él es fiel a sus pactos. Y como cristianos tenemos pacto con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Y el adorarle es cantarle, exaltarle y también traer de lo que Él nos da, porque Él es Jehová Jireh, Dios proveedor, y nos provee de absolutamente todo lo necesario para que podamos vivir y subsistir, y nos sostiene. Así es que vamos a adorarle con parte de esa provisión que Él nos da, y le vamos a dar a Él. El que da, recibe, y vamos a darle con adoración. Este es un acto de adoración. Oremos juntos. Amado Señor, nos presentamos delante de ti, ante tu majestuosidad, tu grandeza y misericordia, y nos presentamos para traerte aquello con lo que hemos decidido adorarte, honrarte, como hicieron aquellos hombres que fueron a Belén para abrir sus tesoros y darte de esos tesoros lo mejor para ti.
Señor, recibe nuestra adoración, porque te la traemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, es hermoso adorarle de todas las formas que nos enseña la Biblia. En algún momento hablaremos de esas diferentes formas de adorar a Dios, que Él nos enseña por medio de su palabra. Pero hoy, ya lo dije, vamos a hablar acerca de la apostasía. En estos tiempos es muy importante conocer acerca de la apostasía y qué tiene que hacer con nosotros que nos consideramos cristianos. Si usted se considera cristiano, entonces es para usted y para mí y para cada uno de los que decimos yo soy cristiano. Les voy a pedir que tomemos nuestra Biblia y oremos, pero antes leamos 2 Tesalonicenses 2:3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, para los que no lo saben, sí, el Señor Jesús va a volver, pero volverá ya no como un bebé, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a gobernar en la tierra. Eso es algo maravilloso que va a acontecer en el futuro, cuando nadie lo sabe. Entonces, repito, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque los cristianos nos reuniremos con Él en ese momento, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y presten atención, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga, ¿qué? La apostasía. Y se manifieste el Hijo del Hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje es bastante importante para nosotros y para los cristianos de todos los tiempos. El apóstol Pablo nos habla de apostasía y de estos tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque hay peligros, y no solamente lo dice él, sino también lo dicen los otros apóstoles que escribieron epístolas. Es una profecía, pero a la vez alerta. Es una alerta. ¿A quién? A los cristianos de la iglesia de Tesalónica, y que después se copiaban las cartas y las enviaban a las otras iglesias de diferentes ciudades. Pero vamos a verlo por pocos. El apóstol Pablo había fundado esta iglesia, había empezado, y bueno, él siempre estaba viajando y abriendo nuevas iglesias. En el versículo 2 es muy importante lo que dice, y vamos a orar. Amado Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, mi Señor, porque aquí tú nos das lo que tú nos has querido decir, de acuerdo a tu voluntad, mi Señor, para que nosotros estemos alertados, para que nosotros estemos esperándote, para que nosotros vivamos una vida de santidad, una vida recta, para ser vencedores al final de los tiempos. Te da gracias, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu traiga revelación a cada uno de nosotros, a cada uno que escucha.
tengo oídos para escuchar y ojos para ver. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Miren ustedes, los últimos tiempos empezaron cuando el Señor Jesús volvió al Padre. Ascendió al cielo después de resucitado. Quiere decir que estamos en últimos tiempos y cada día que pasa estamos más cerca del final. En la prédica anterior estábamos hablando que va a haber un final, va a haber un cambio. Entonces, dice así, que no nos dejemos, que no cambiemos de manera de pensar. En estos últimos años hemos visto estos par de años y venía ya desde hace unos 10 años, lentamente, lenta y sutilmente se ha ido cambiando la manera de pensar de las personas. Aún el lenguaje lo han ido cambiando, pero no adquiramos el lenguaje, sino mantengámonos con el lenguaje bíblico. Hay muchas palabras que en muchas iglesias ya ni siquiera se usa, pero mantengámonos con la palabra de Dios, porque lo que Dios dice, eso es verdad. Lo que dice personas inspiradas por la maldad, siempre es mentira, porque vienen del diablo. Vamos a ver entonces que no cambiemos nuestra manera de pensar en el sentido de dejarnos arrastrar por la sociedad que nos rodea. Dice, ni os conturbéis. Esto significa que no nos alarmemos, que no nos pongamos ansiosos, desesperados, y que no acepten de ningún espíritu tampoco ideas, argumentos, sino tampoco les dice ni por palabra que yo diga, dice el apóstol Pablo, o por carta, porque en ese tiempo circulaban algunas cartas apócrifas y que no eran inspiradas por Dios. Y está alertando, dice, nadie os engañe, nadie. ¿Por qué? Porque abundarían los falsos profetas, los falsos maestros, y podríamos decir hasta falsos pastores. Entonces, no se dejen engañar, porque no vendrá, versículo 3, no vendrá sin antes que venga la apostasía. Entonces, entre la venida del Señor Jesucristo y tiempo antes de ese acontecimiento, va a haber mucha apostasía, mucha apostasía. Este pasaje es profético, pero también tiene que hacer con la apologética, es decir, el estudio de los tiempos futuros, lo que va a pasar hacia el final. Entonces, el apóstol Pablo está alertando a la iglesia y nos alerta a nosotros también. Escuchen que va a haber falsos profetas, va a haber falsas enseñanzas, argumentos que son mentira, ideas que son mentira y que no son bíblicas, son más bien antibíblicas. Esto es sumamente importante para cada cristiano actualmente. Y dice en el versículo 4, el cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Este pasaje nos habla del anticristo. Anticristo. La palabra lo define muy bien. Alguien que está totalmente contra Cristo, contra Dios, contra la Biblia. Y que buscan torcer las palabras aún en la Biblia. Entonces, tenemos que tener cuidado, es muy importante la Biblia que leemos,
porque hay Biblias que los comentarios están bastante malos. Personalmente yo me quedo con la Reina Valera en español y en inglés con la King James. Hay versiones modernas y todo eso, pero yo me quedo con esta. Sigamos. El apóstol Pablo les escribe para alertarlos, pero como una alarma, y también para afirmarlos en la fe. Ahora, ¿el enemigo de Dios quién es? El enemigo de Dios es el diablo, Satanás. El mismo Señor Jesús dijo, habló del diablo, no solo en una oportunidad, en los evangelios ustedes lo pueden ver, y el Señor Jesús hablaba del adversario, del enemigo de Satanás. En el versículo 2 dice, no os dejéis mover fácilmente de modo de pensar. ¿Cómo es que se usa estrategias para cambiar la manera de pensar de las personas? Por ejemplo, los medios de comunicación masivos han cambiado su lenguaje y uno se da cuenta, si es que uno está alerta. Y luego las personas empiezan a hablar con esos lenguajes que normalizan, lo hacen como si fuera algo normal, pecados que Dios no pasa, pecados que Dios nunca los va a aceptar. Entonces engaña a las personas que cometen esos pecados, pero también va engañando a la sociedad. Y eso es lo que ha sucedido y sigue sucediendo en la actualidad alrededor del mundo. Ya no se habla, por ejemplo, se han eliminado del lenguaje comunitario de las sociedades, ya no se habla de pecado, ya no se habla de moral, no se habla de, por ejemplo, ser una persona proba, no, proba es que es honesta, íntegra. De estas cosas no se está hablando. Aún en muchas iglesias no se está hablando de arrepentimiento, no se habla de pecado para no ofender a nadie. La Biblia no es así. Dios no es así. Dios habla lo que Él dice es verdad. Él habla de acuerdo a sus leyes y se mantiene sin cambiar. El Señor Jesús fue muy confrontador, dio enseñanzas muy confrontadoras para aquel tiempo y sobre todo para aquellos religiosos, aquellos que creían que ellos servían a Dios y todo ello, pero lo hacían con hipocresía. Y actualmente hay personas que dicen ser cristianos, pero su vida, sus frutos demuestran que no lo son. Así es que les dice, no se desesperen, no se preocupen, no se alarmen, no dejen que su alma se inquiete, sino manténganse firmes. Nadie os engañe en relación a la venida del Señor. Esto es muy importante. No se dejen engañar. Si alguien dice por televisión, escribiendo un libro o hablando en público que tiene la fecha de la venida del Señor Jesucristo, es un mentiroso. O ha sido engañado. Puede ser. O sea, lo han engañado. A propósito, el diablo no es que se le escapó una mentirita, no, el diablo siempre miente, siempre miente. Entonces dice, no os engañen, no se dejen engañar por las cosas que hablan, dicen y hasta enseñan. Se refiere, cuando habla este pasaje, y lo hemos leído, ¿no?, de la apostasía en el versículo 3, y dice después, y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Es exactamente en los tiempos anteriores que
se acerca ya el tiempo de que se instaure el gobierno del anticristo. Sí, el anticristo va a gobernar. Entonces, pero no nos vamos del tema. Vamos a ver, eso es lo que está haciendo Pablo, no solamente para esa iglesia, sino, como dije, para los cristianos verdaderos de todas las edades, de todos los tiempos y de todo el mundo. ¿Para qué? Para que nos cuidemos. Se está refiriendo este pasaje de una gran apostasía generalizada. Pero el Señor Jesús mismo habló de la apostasía. No es que Él no dijo nada. Vayamos a Mateo 24:10. Este capítulo 24 es muy importante leerlo, releerlo, estudiarlo, porque se refiere a los últimos tiempos y el mismo Señor Jesucristo dice que volverá. En el versículo 10 dice, está hablando de lo que sucederá, guerras, pestes, cataclismos, y una de las cosas que dice versículo 10 es, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de los propios cristianos, porque dice tropezarán. La palabra tropezar se usa para definir lo que es un cristiano que se aleja de Dios. Se aleja de Dios, tropezó. Alguien lo hizo tropezar con una mentira, con un mal testimonio, y dijo el Señor Jesús que el que haga tal cosa, más le valiera amarrarse una piedra de esas de molino inmensa al cuello y se tire al mar. Esas palabras del Señor Jesús suenan bastante duras, ¿no? Pero es así. Tropezar para un cristiano genuino es dejar al Señor, dejarlo. Y dice también, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Notemos que dice todo el tiempo muchos, muchos, muchos. Y por eso decimos, hablamos de apostasía casi generalizada. O sea, mucha gente, mucha gente. Cuando el amor a Dios se enfría, entonces la persona está muy débil y muy vulnerable a ser engañado y con sutileza, sin que se dé cuenta, apostatar de la fe. El apóstol Pablo habla de Alejandro y Mineo, que naufragaron de la fe, habla de otras personas que en aquellos tiempos apostataron de la fe, apostataron de Cristo. Entonces, tenemos que cuidarnos nosotros, cada uno, cada cristiano, estar alerta, alerta. No, cuando vean o escuchen noticias, no escuchen y no adopten las palabras que ellos hablan, las ideas que ellos hablan, los argumentos que ellos usan, porque las personas terminan siendo engañadas. Personalmente, hace ya 3 años que yo jamás enciendo el televisor, nunca. No escucho las noticias, no las escucho, no, tampoco las veo. ¿Por qué? Porque un día me di cuenta que me estaban amargando, que estaban influyendo muchísimo en mí, porque terminaba yo muy molesta, ya sea con alguna persona, políticos, gobernantes, o hechos que a mí no me constan. Entonces, no podemos confiarnos de los que nos cuentan en los medios de comunicación. Más bien, lo que hago es leer
por internet los medios que yo escojo y las noticias que yo escojo. Y leo con sumo cuidado para darme cuenta si es que hay algo allí opuesto a lo que dice la palabra de Dios. No voy a hablar más de comunicaciones masivas porque será otro tema, otro día, ¿no? Entonces se va a multiplicar la maldad muchísimo y el amor de muchos se enfriará. Si el amor por Dios que tenías antes, tú te das cuenta que se ha enfriado, preocúpate por ti, preocúpate. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué ya no quiero, ya no amo al Señor como antes? Ya se me pasó el entusiasmo. El que se va alejando de Dios muchas veces no se hace abruptamente, es lo más numerosos que no apostatan de la fe abruptamente, sino día a día, poquito a poquito, van entrando las mentiras, la forma de pensar va cambiando lenta y sutilmente, de tal manera que no se da cuenta. Y es que el diablo, para engañar, lo hace con paciencia, usando el tiempo, poco a poco. Por ejemplo, antes te despertabas y alababas al Señor, empezabas alabando a Dios, leyendo tu Biblia, haciendo tu devocional. Luego te pasabas el día pensando en el Señor. Cualquier cosa le dabas gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno eres, Padre mío. Y te acordabas durante el día del Señor y pasabas orando en el día también, aún haciendo algunas cosas, orando y teniendo muy presente al Señor, viviendo coram Deo, que significa ante el rostro de Dios. Dios me está viendo, yo lo amo, y entonces era una forma de vida, pero poco a poco se deja de adorar a Dios. No, ya no tengo tiempo para adorar a Dios, no tengo tiempo para leer la Biblia. Eso hace el diablo. Nos tiene entretenidos, nos tiene por ahí desanimados, nos tiene ya pensando en otras cosas. Entonces, cuidado, mucho cuidado, porque puede pasarle a cualquiera alejarse de Dios. En el versículo 13, y estamos en Mateo 24 todavía, cuando el Señor ha dicho estas palabras, dice en el versículo 13, y lo tenemos que tener sumamente presente, es: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir entonces que no todos los cristianos que asistimos a una iglesia y todo ello vamos a ser salvos. Aquí lo dice: no más el que persevere. ¿Qué significa perseverar? Mantenerse firme, mantenerse con el Señor, mantener esa hermosa y preciosa, atesorada relación con Dios. Si ya no tienes relación con Dios, porque no adoras al Señor, no le alabas, tampoco te acuerdas de Él en el día, y a veces se pasan los días y ni te acuerdas de Él, sino una cosita muy ligera, te estás alejando de Dios. Y ya te alejaste bastante, ya se enfrió tu amor, ya no oras ni adoras a Dios, no mantienes tu relación con Él, estás apostatando, cada vez estás más lejos y más lejos y más lejos. ¿Cómo sucede? Por engaños que nosotros mismos nos la creemos para justificarnos, ¿no? Es que no tengo tiempo. No es cierto. Los días tienen 24 horas. Así es que no podemos decir que no tenemos tiempo, sino que nosotros lo usamos en otras cosas y no nos quedó tiempo para Dios.
Eso es irlo rechazando lentamente, y es una mentira que no tenemos tiempo, porque sí, Dios nos da 24 horas cada día y las consumimos como nosotros decidimos. El Señor Jesús habló de las mentiras, de la mentira. Acompáñenme a Juan 8:44, Evangelio de Juan. Mentiras. Esas mentiras que entran en la mente así sutilmente. Está hablando a los religiosos, a los fariseos, sacerdotes, escribas. Les está hablando y les está diciendo en el versículo 44, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Pero ellos servían en el templo, ellos cumplían con todas las ceremonias y todo lo que se tenía que hacer para adorar a Dios y todo eso, y trabajaban en el templo. Sin embargo, eran solamente religiosos. ¿Qué es ser religioso? Cumplir con ciertas cosas, pero no obedecer a Dios. No obedecer a Dios. Entonces, Él les dice, porque ustedes hacen lo que el diablo quiere. Ustedes obedecen a Dios. Pregúntate, ¿a quién obedezco? ¿A Dios o no lo obedezco? Si no lo obedezco, entonces a alguien estoy obedeciendo, al diablo. Y eso es lo que les estaba diciendo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en el diablo. No esperemos algo de verdad mezclada con mentira. No. Cada vez que él habla, cada vez que dirige un pensamiento, un argumento, lo hace mintiendo porque no es verdad. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús es la verdad, y por cuanto es la verdad, cada vez que Él habla, habla verdad. Dios es verdad. Entonces, la Biblia es verdad. Nos aferramos a ella y no nos dejamos engañar. Y sigue hablando del diablo y dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, o sea, no llama la atención, porque es mentiroso y, ojo, padre de toda mentira. Niños, presten atención. Cada vez que ustedes mienten o que nosotros mentimos, estamos haciendo lo que el diablo quiere. Lo que el diablo quiere, obedeciéndolo al diablo. Pero ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o al diablo? El que va alejándose de Dios y empieza lentamente a apostatar de la fe, miente, porque obviamente está haciendo caso, está obedeciendo al diablo y no a Dios. En la actualidad, y esto es lo visible, nos podemos dar cuenta, en la actualidad se habla de, por ejemplo, la era post-verdad. Se llama también post-cristianismo. Hay quienes se dedican a hacer estas cosas, crean expresiones. Hemos dicho que la apostasía va a ser muy generalizada, y sí, estamos viviendo tiempos así. Antes un cristiano era un cristiano recto, mantenía la relación con Dios, y esa era la gran mayoría. Vivíamos alabando a Dios y adorándole todos los días, y todo lo que hablábamos era lo que decía la Biblia, y todo lo que pensábamos era de acuerdo a la Biblia, y eso ya no ocurre. Ha dejado de ocurrir, y por eso con alegría aquellos que no son cristianos hablan de la era
posverdad, o sea, la verdad ya no impera. Antes, por ejemplo, todos sabíamos lo que era bueno y lo que era malo. Lo sabíamos y era muy firme en toda la sociedad. Estábamos de acuerdo. Nunca se dudaba si es que algo estaba bien o mal. Hoy día ya no es así, porque como cada uno tiene su verdad, miren ustedes la manipulación del lenguaje, de la manera de hablar. No, solamente hay una verdad aquí y todo lo demás es mentira. Pero aún dentro de la iglesia de Jesucristo en el mundo, ha entrado esos argumentos, ha entrado esas ideas. Entonces hay quienes dicen ser cristianos y dicen, mi opinión, mi verdad, y discuten lo que dice la Biblia. Ya se fueron contra Dios. Y esto es bien grave. Son ideas, argumentos antibíblicas. No, no hay posverdad, porque la verdad siempre va a estar, porque es Dios. Nadie va a poder derrotar o matar a la verdad. Y eso es lo que hace el diablo. ¿Para qué? Para que las mentes vayan cambiando. Las mentes van cambiando. Ahora escuchamos a las personas hablar en la calle y ya no hablan como hablábamos antes, sino que están usando los términos que los medios de comunicación difundieron. Términos mentirosos, términos peligrosos, porque la mente va cambiando de la persona. Y luego los que dicen ser cristianos, creen ser cristianos, terminan hablando exactamente igual que un no cristiano. Antes se daban cuenta por la forma como hablábamos, se daban cuenta la gente, ¿eres cristiano? Sí, claro, sí, soy cristiano, ya mucha honra, ¿no? Entonces, pero ahora ya no es así, entonces los tiempos se han vuelto mucho más y más peligrosos. Cada uno dice que tiene su verdad. Ahora, apostasía, ¿qué quiere decir? Apostasía es desertar, desertar. Como un soldado o un oficial abandona el ejército. En las Fuerzas Armadas, en tiempo de guerra, se considera a un miembro de las Fuerzas Armadas que deserta, se le considera un traidor. Eso es un apóstata, alguien que traiciona a Dios. Lo traiciona, lo deja, se va lejos, aunque siga con la iglesia y aún sirviendo en la iglesia, pero vive no como un cristiano, sino de acuerdo a lo que la sociedad ha ido introduciendo. En 2 Timoteo nos habla también de tiempos peligrosos. A ver, veamos si es que los tiempos que estamos viviendo se parecen algo a esto. 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Sí, mucho se ha extendido el narcisismo y la persona para sí misma es el centro del universo y se vuelve ególatra, totalmente egocéntrico. Yo primero, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, hablan alguna cosa contra Dios también, desobedientes a los padres. ¿Son los hijos más obedientes que antes? Los padres lo saben. Ingratos, impíos, sin afecto natural.
que deben tener los hijos y los padres. Ya no hay afecto natural. La madre mata a su hijo y no siente nada en su corazón, no se siente mal, no se da cuenta que lo abortó y lo mató y lo considera un derecho. De eso estamos hablando. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amantes de los deleites. En estos tiempos, los deleites. Cada día se quiere comer comida más sofisticada, cada día se quiere tener más y más cosas, más placeres, diversiones, infatuados y deleites más que de Dios. Entonces se pone el placer delante de Dios. Dios viene después. O sea, no tengo tiempo para Dios, pero sí tengo tiempo para divertirme. Es que es mi derecho. Mire cómo cambiaron las cosas. Que tendrán apariencia de piedad. Presten atención a esto. Los religiosos del tiempo de Jesús daban toda una imagen de personas muy obedientes a Dios, que vivían consagrados a Dios y que amaban a Dios y le obedecían. Igual sucede el día de hoy. Personas que parecen muy piadosas, muy virtuosas, que muestran un temor de Dios, pero que no obedecen a Dios. No lo obedecen. Entonces eso se llama una persona religiosa que tiene una religión, pero nada más, ninguna relación con Dios para nada. Deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Entonces dice, a estos evítalos, no andes con ellos, no camines con ellos, no tengas amistad con ellos, pero sí puedes decirles la palabra de Dios. La palabra de Dios dice tal cosa, exhorta, corrige. ¿Por qué? Porque tú habrás dado la alarma y entonces puedes decir, mira, esto que has dicho es mentira. No, es que yo miento como las parteras de Egipto. Uy, qué gravedad de lo que se dice. Es triste, muy triste. Entonces, la apostasía es deserción, es abandono, es como abandonar la posta, una estación o etapa de la vida. Pasa la persona a un estado de incredulidad, perdió su fe, la disolución de la unión con Dios, de estar unidos con Él. Y empieza dejando la Biblia, dejando la oración, dejando la adoración. La fe se debilita, dedica mucho tiempo al ocio, al entretenimiento, a sí mismo. Y él mismo se cree sus excusas, porque tiene una justificación para cada cosa. La fe se debilita, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible vivir en santidad. Y sin santidad nadie verá a Dios. Esto dice la Biblia que pasará antes de la segunda venida de Jesucristo. Y lo estamos viviendo. Ahora, ¿puede una persona que apostató y que tiene estos síntomas regresar al Señor? Sí, sí es posible, pero hay condiciones. La primera es regresar al Señor humillado, arrepentido, reconociendo que ha pecado contra Dios, que lo dejó. Volver como el hijo pródigo, regresar a Dios como el hijo pródigo, pidiendo perdón, humillado, y para eso es necesario pedirle a Dios, Señor, mi amor se ha enfriado, por favor ayúdame,
y te va a ayudar. Te va a tocar poner mucho esfuerzo para regresar a Dios, pero hazlo antes de ser un apóstata ya para toda tu vida. El corazón se va endureciendo y la condición se va poniendo cada vez peor. Corre al Señor, clama a Él, Dios mío, ayúdame a arrepentirme, si es que no lo puedes hacer solo. El orden mundial satánico y el dominio del mundo se empezará y entonces será más duro volver. Los verdaderos cristianos, los cristianos genuinos, los discípulos de Jesús, no se van o no nos vamos, no queremos rendirnos. ¿Habrá más batallas, habrá más luchas que pelear en nuestras vidas? Sí, pero no nos dejemos vencer. Cada día no nos dejemos derrotar, perdón. No nos rindamos. No dejemos a Jesucristo. Él es Dios. Es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos. Y el que persevere será salvo. No todos. Así lo dijo el Señor Jesús y en Apocalipsis lo repite una y otra vez. Al que venciere. Entonces, son batallas que tenemos que pelear diariamente. Y te digo, vas a regresar al Señor, regresa ya. Y te doy la oportunidad ahora. Igualmente a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Dios creó las cosas maravillosas. Todo estaba bien. Adán y Eva vivían sin pecar y tenían relación con Dios muy estrecha, muy cercana. Hablaban, conversaban y nos lo dice la Biblia. Pero un día ellos traicionaron a Dios, lo dejaron, apostataron, lo traicionaron. Entonces quedaron separados de Dios y desde entonces todo ser humano, nace separado de Dios por la naturaleza pecadora que heredamos todos de los primeros padres. Entonces, si todos hemos pecado, ¿cómo podríamos acercarnos a Dios si Él es santo? El pecado no tiene cura. No hay forma de que el pecado que hemos cometido, los pecados en nuestra vida, desaparezcan así nomás. No hay manera. Nada lo quita. Pero es que yo doy muchas limosnas. No es por obras. No podemos comprar la salvación, el acercarnos a Dios. Más bien Dios, porque nos ama, envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario. Él nunca pecó. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. No se puede de otra forma pagar por todos los pecados que cometimos. Y son muchos a lo largo de la vida. Entonces, cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario voluntariamente, murió por ti y por mí, entregando su vida allí en la cruz, en un tormento de horror. Lo hizo porque nos ama y al tercer día resucitó. Jesús murió por ti y tienes la oportunidad de recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados y teniendo fe para decir, Señor Jesús, yo creo en ti. Fe que te permita decidir por Cristo y no decidir por cómo has estado viviendo, sino hoy yo decido entregarle mi vida a Jesús. Si quieres hacerlo y quieres que Él te limpie de todo pecado, porque la sangre de Jesús
nos purifica, nos limpia y quieres aferrarte a Dios para la vida tuya que viene, entonces te voy a invitar a que ores conmigo. Igualmente, aquellos que vuelven al Señor y que dicen, sí, Señor, yo me he alejado de ti, yo lo reconozco, hoy es el día, no lo dejes pasar. Vamos a orar juntos. Y también los que están volviendo como hijos pródigos. Padre, Dios nuestro, en el nombre de Jesús, me presento hoy delante de ti para pedirte perdón, porque estoy arrepentido de mis pecados y humildemente me acerco para pedirte perdón por todas las veces que yo he pecado, que yo te he ofendido. Reconozco, Señor, que he sido un pecador y te pido perdóname. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname. Y te doy gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz y pagar con tu sangre por mi pecado. Gracias por escucharme, mi Señor. Y hoy te entrego mi vida. Te recibo en mi corazón y en todo mi ser como mi único Señor y Salvador, Jesucristo. Tú eres mi Salvador y mi vida la quiero vivir no como he estado, engañándome a mí mismo, pecando contra ti y aún hablando contra ti. Perdóname, mi Señor, y yo me tomo hoy de tu mano, Señor, para caminar obedeciéndote, dejando todo lo que hice mal, aún mis malas costumbres y hábitos. Ayúdame, mi Señor, porque yo quiero ser un verdadero cristiano. Gracias por tu perdón, que yo no merezco, mi Señor, pero creo que me has perdonado por la fe. Me has salvado, me has perdonado y te doy las gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. A los que hicieron esta oración por primera vez, felicitaciones. Y también a aquellos que se han reconciliado con Dios. Ahora es necesario cumplir y cuidar con salvación tan grande que Dios nos ha dado. La forma de cuidarla es buscando a Dios, orando, alabando, leyendo y estudiando la Biblia. Y justamente allí tenemos en pantalla los horarios, las fechas de inicio de cada uno de los cursos que ustedes necesitan tomar para conocer más a Dios, para que su relación con Él sea más estrecha, íntima. Es delicioso pasar tiempo con Dios y deleitándonos en Él. Tienen la información para que se comuniquen con nosotros y puedan inscribirse en los cursos bíblicos. Y también tenemos en pantalla las actividades de esta semana. Actividades para esta semana que estaremos nosotros teniendo y que ustedes se pueden unir. Tienen allí toda la información. Y bueno, tenemos que despedirnos, pero antes vamos a orar. Bendito Señor, Dios del cielo y de la tierra, tú eres nuestro Rey. Yo te pido, Señor, bendice esta grey. Yo los bendigo a cada uno. Y en el nombre de Jesús, mi Señor, y con autoridad, yo reprendo todas esas ideas, todos esos argumentos. Reprendo al mentiroso y lo echo fuera. Y, Señor, te pido que cada uno, Señor, reflexionemos en nuestra vida
la forma como estamos viviendo. Señor, para separar conscientemente, intencionalmente tiempo. Este es el tiempo para Dios, para estar yo con mi Señor, adorándole, alabándole. Yo sé que tú, Señor, estás conmigo, que tú siempre me escuchas. Así esa fe vuelva a mi Señor. Sepan que sientan o no sientan cualquier emoción, tú siempre nos estás viendo y nos estás escuchando. Gracias, Dios mío. Bendigo a cada persona y, Señor, fortalécelos para seguirte a ti. Fortalécelos. La fe ha sido debilitada. Tú, solamente tú puedes fortalecer. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesucristo oramos y todos decimos un fuerte amén. Amén. Muy bien, me despido con un fuerte abrazo y con un beso. Muchas bendiciones. Chao.